Hola a todos. Con la ayuda de GeoGebra, hoy vamos a trabajar las mediatrices de un triángulo. Bien, para trabajar las mediatrices de un triángulo, lo primero que necesitamos es un triángulo, ¿verdad? Bueno, pues en esta versión de GeoGebra, para trabajar o para crear un triángulo, vamos a pinchar en polígono. Y queremos un triángulo irregular, con lo cual vamos a dibujar los tres vértices del triángulo y es importante volver a pinchar en el vértice inicial, porque si no, no construimos el triángulo, ¿vale? Se queda sin cerrar. Bueno, y ahora vamos a recordar, antes que nada, qué son las mediatrices de un triángulo. Bueno, realmente las mediatrices son mediatrices de segmentos, es decir, cuando hablemos de mediatrices, vamos a hablar de mediatriz del segmento que va del vértice B al vértice A o del vértice A al vértice B, es decir, que los une, ¿no? En este caso no estamos hablando de vectores, sino de segmentos. Entonces, ¿qué es una mediatriz de un segmento? Pues aquella recta perpendicular al segmento y que además pasa por su punto medio. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos encontrar el punto medio de este segmento, de este lado del triángulo, el punto medio, y trazar una recta que sea perpendicular a ese segmento. Es decir, que forme 90 grados con ese lado del triángulo, con ese segmento. Bueno, pues GeoGebra en este caso nos lo pone fácil. No necesitamos una regla, buscar el punto medio. Simplemente vamos al icono de punto y le pedimos punto medio o centro. En la parte inferior, en este caso, de la pantalla, nos saldría una ventanita en la que nos indicaría exactamente qué es lo que hay que hacer con cada uno de estos iconos. Yo os lo voy contando, pero si utilizáis GeoGebra, pues bueno, pues que sepáis que siempre hay una ventanita de ayuda cada vez que pinchamos cualquier icono al que vamos a pedir que nos haga algo, ¿vale? Entonces, repito, ¿punto medio de qué? Del segmento que une estos dos puntos. Y ahí tenemos que el punto D es el punto medio entre A y B. Podríamos medirlo y comprobar que efectivamente es lo mismo. Veis, aquí tenemos distancia, vamos a medir la distancia de B a D y vamos a medir la distancia de D a A. Y efectivamente vemos que las medidas son iguales. Bien, pues ahora queremos una recta perpendicular a este segmento que pase por D. Queremos una recta que forme 90 grados con este segmento, con este lado del triángulo. Bien, pues recta perpendicular que pase por este punto, pinchamos en ese punto, tocamos en ese punto y en la recta a la que queremos que sea perpendicular. Esta recta es una mediatriz del segmento AB o BA. Veis que en ningún momento tiene por qué pasar por el vértice opuesto del triángulo. No, estamos hablando de una mediatriz que es del triángulo, porque este es un lado del triángulo, pero estamos trabajando realmente con el segmento. Y repito, no tiene por qué pasar por el vértice opuesto del lado. En algunos triángulos ocurre, ya veremos cuándo, cómo y por qué, ¿no? Pero en este caso, pues no tiene por qué ocurrir. Vamos a hacer lo mismo con el lado AC, ¿vale? Punto medio, entre el punto A, el punto C, tenemos ese punto y ahora vamos a hacer perpendicular, recta perpendicular, que pase por este punto y sea perpendicular a ese segmento. Bien, de nuevo vemos que no tiene por qué pasar en absoluto por el vértice opuesto y además vemos que estas dos mediatrices se han cortado en un punto. Bueno, pues vamos a ver exactamente la intersección de esas dos rectas y nos lo ha nombrado F. Efectivamente, estas dos
mediatrices se cortan en el punto F. La intersección de las mediatrices se llama circuncentro, es decir, el punto F se llama circuncentro. Después vamos a ver por qué se llama circuncentro. ¿Bien? El punto F es el circuncentro. Vale, pero un triángulo tiene 3 lados, con lo cual, dado que tenemos 3 segmentos que lo forman, vamos a trazar también la mediatriz de este lado. De nuevo, vamos a ir a punto medio de este lado, nos lo ha llamado G, y ahora vamos a ir de nuevo a perpendicular, que pase por este punto y sea perpendicular a esa recta. Y veis que también corta en el mismo circuncentro. Si queremos mover este cartelito que hemos hecho, tenemos que ir al cursor, aquí, o sea, al iconito de movimiento, ¿vale? Y nos permite moverlo cuanto queramos. Bueno, ¿por qué se llama circuncentro? ¿Por qué se llama este punto circuncentro? Pues fijaros, porque es el centro de una circunferencia circunscrita al triángulo. Es decir, si nosotros trazamos ahora una circunferencia cuyo centro sea el circuncentro y le hacemos pasar por uno de los vértices del triángulo, pasará por todos ellos. Vamos a comprobarlo. Pinchamos en circunferencia y ¿qué es lo que queremos? Queremos trazar una circunferencia conocido el centro y un punto. Conocido el centro y un punto. Queremos que este sea el centro de la circunferencia y que pase... Vaya, no ha captado bien Es muy sensible, pero a veces mucho y a veces poco. Venga, ese es el centro, lo ha marcado. Y ese es un punto por el que queremos que pase. Ahora sí. ¿Veis? Entonces le he dicho que quiero que este sea el centro, que quiero que pase. Y ahora se ha ido todo. O sea, ahora se ha ido todo. Centro. Que pase por ahí. ¿Bien? Entonces, que este sea el centro, que pase por ahí y a la vez ha pasado por todos los vértices del triángulo. Por eso se llama circuncentro. Es el centro de una circunferencia circunscrita al triángulo, que va por fuera del triángulo y pasa por todos los vértices. Si fuera inscrita, si la circunferencia fuera inscrita, inscrita en el triángulo, estaría dentro del triángulo, y si es circunscrita al triángulo, está pues por la parte de fuera del triángulo, pero toca todos sus vértices. Vamos a hacer algo más. Una vez hemos hecho ya todos estos pasos, vamos a ver qué pasa si modificamos el triángulo, que las propiedades se siguen cumpliendo. Es decir, las mediatrices que hemos trazado siguen siendo perpendiculares, efectivamente siguen siendo mediatrices, ¿bien? Y el circuncentro sigue siendo el circuncentro, el punto en el que se cortan las 3 mediatrices, y la circunferencia, dado que la hemos trazado con la característica de que tenga el centro en el circuncentro y sea circunscrita al triángulo, pues se sigue manteniendo. Bien, os invito a investigar un poquito con GeoGebra, ver que se cumplen las propiedades y las características que estamos comentando y trabajar con GeoGebra, que es una herramienta muy útil, especialmente para mí, especialmente para trabajar con la geometría.